Conferencia 15. El viaje del hombre a través de las esferas cósmicas después de la muerte. Múnich, 12 de marzo de 1913. Durante mi última visita aquí, les hablé de la vida del hombre entre la muerte y el nuevo nacimiento y de cómo está conectada esta vida con el gran reino del cosmos. Quise mostrar cómo el camino que recorre el ser humano entre la muerte y el nuevo nacimiento le lleva a través de las esferas cósmicas. Recapitulemos ahora brevemente lo dicho entonces. El primer periodo después de la muerte de un hombre está lleno de experiencias relacionadas de alguna manera con su reciente vida en la Tierra. Está emergiendo en ese mundo y alejándose de su última vida terrenal. Durante el primer periodo después de la muerte, las emociones, pasiones y sentimientos que afectaron su cuerpo astral siguen existiendo. Como durante la encarnación física el hombre es consciente de estos sentimientos, solo cuando está realmente dentro de su cuerpo físico es natural que las experiencias de todas estas fuerzas en el cuerpo astral sean esencialmente diferentes cuando está pasando por la región de la existencia entre la muerte y un nuevo nacimiento. En los casos normales, aunque hay muchas excepciones, existe una sensación de privación durante el primer periodo después de la muerte. Esto se debe al hecho de que el hombre debe vivir las experiencias en su cuerpo astral sin tener un cuerpo físico a su disposición. Tras la muerte anhela su cuerpo físico y en casos normales este anhelo le retiene cerca de la esfera de la Tierra por un periodo más largo o menos largo. La vida en Kamaloka sigue su curso en la esfera entre la Tierra y la órbita de la Luna, pero las experiencias de importancia esencial tienen lugar en el reino más cercano a la Tierra que en el otro extremo de la órbita de la Luna. Las almas que únicamente han desplegado unos pocos sentimientos que trascienden los asuntos de la vida terrenal permanecen atadas a la esfera terrestre por sus propias apetencias durante un tiempo considerable. Incluso externamente es fácil comprender que un individuo que durante toda su vida ha cultivado solo los sentimientos que pueden ser satisfechos por medio de los órganos corporales y las condiciones terrenales, no puede sino permanecer atado a la esfera terrestre durante cierto tiempo. Impulsos y deseos muy diferentes de los imaginados normalmente pueden también hacer que un alma permanezca atada a la esfera de la Tierra. Las personas ambiciosas, por ejemplo, que cultivan un anhelo desmedido por ciertas cosas dentro de las condiciones terrenales y que dependen del aprecio de sus semejantes, desarrollan así una perturbación emocional en su cuerpo astral que dará lugar a que queden ligadas a la esfera terrestre por un tiempo más prolongado después de la muerte. Hay muchas razones por las que las almas humanas son retenidas en la esfera terrestre. La mayor parte de las comunicaciones del mundo de los espíritus hechas por los médiums proviene de tales almas y consisten esencialmente en lo que se esfuerzan por desechar. Aunque los motivos que atan a estas almas a la tierra son, en su mayoría, no nobles, no tiene por qué ser invariablemente así. También puede deberse a la ansiedad por los que se han quedado atrás en la tierra. La preocupación por los amigos, por parientes e hijos también puede actuar como una especie de gravedad que retiene a las almas en la esfera terrestre. Es importante prestar atención a esto, porque teniéndolo en cuenta también podemos ayudar a los muertos. Si por ejemplo nos damos cuenta de que el alma difunta siente ansiedad por una persona viva, podremos ayudar al muerto en su desarrollo posterior, a aliviarle esta ansiedad, facilitamos la vida de alguien que ha muerto, aliviando, por ejemplo, la ansiedad de un hijo al que ha dejado sin atender. Al hacer algo por el niño, aliviamos la ansiedad de la persona fallecida, y esto es un verdadero servicio de amor. Imaginemos una situación así. La persona fallecida no dispone de los medios para librarse de la ansiedad. Desde su reino no puede aliviar las circunstancias de un niño, un pariente o un amigo. El difunto estaría condenado a soportar la ansiedad y esta es observada con gran pesar por el vidente, hasta que la situación del que queda mejore por sí misma o por las circunstancias.
Por lo tanto, si hacemos algo para mejorar esa situación, habremos realizado una verdadera obra de amor por el fallecido. Se ha observado con frecuencia que una persona que había planeado hacer algo definitivo en vida murió, y siguiendo aferrándose al plan después de su muerte, le ayudamos si nosotros mismos intentamos hacer lo que a él le hubiera gustado hacer. Estas situaciones no son difíciles de comprender, debemos tenerlas en cuenta porque coinciden con la observación clarividente. Hay muchos otros hechos que pueden mantener a un alma en la esfera etérica de la Tierra. Con el tiempo crece más allá de esta esfera. Este proceso ya se ha descrito en parte. Nuestros conceptos deben ser refundidos si queremos comprender la vida después de la muerte y el renacimiento. No es realmente incongruente hablar de los muertos con palabras tomadas de las condiciones de la existencia terrenal, porque nuestro lenguaje está adaptado a estas condiciones. Aunque lo que se puede expresar con palabras sobre la vida después de la muerte solo tiene un sentido pictórico, no tiene por qué ser necesariamente incorrecto. Nunca son exactas las descripciones que transmiten la idea de que los muertos están confinados en un lugar definido, como un ser que vive en un cuerpo físico. Lo que se experimenta tanto después de la muerte como en la iniciación es que uno está saliendo del cuerpo y todo su ser anímico se está expandiendo. Cuando seguimos a un alma que ha alcanzado lo que llamamos la esfera lunar, el cuerpo denota la expansión de la gama de experiencias. En realidad, el ser humano crece en un sentido espiritual hasta dimensiones gigantescas. Crece en las esferas, pero las esferas de los muertos no están separadas unas de otras como en el caso de los hombres en la Tierra. Están espacialmente entremezcladas. La sensación de separación surge porque la conciencia está separada. Los seres pueden estar completamente entremezclados sin saber nada los unos de los otros. El sentimiento de aislamiento o de comunidad después de la muerte del que hablé durante mi última visita está relacionado con las interrelaciones de la conciencia. No es como si una persona muerta estuviera en una isla aislada en un sentido espacial, impregna al otro ser de cuya existencia es totalmente inconsciente, aún incluso ocupando el mismo espacio. Consideremos ahora lo que ocurre sobre todo cuando el periodo de Kamaloka ha terminado, cuando un individuo entra en la existencia de Bacánica, después de pasar por la esfera lunar. El Kamaloka todavía no ha terminado del todo. Esto no excluye el hecho de que dentro de la esfera lunar se produzcan ajustes que tienen importancia no solo como experiencias de Kamaloka, sino también para la vida posterior del individuo, cuando vuelva a entrar en la existencia a través del nacimiento. Podemos caracterizar de la siguiente manera lo que se añade a las experiencias de Kamaloka. Un hombre puede ser tan activo en la vida que lleva a expresión todos sus talentos, pero hay muchos hombres de los que tenemos que decir, cuando los observamos con los ojos del alma, que de acuerdo con sus facultades y talentos podrían haber logrado en la vida algo muy diferente de lo que de hecho han logrado. Tales personas se han quedado atrás de sus talentos. Hay que tener en cuenta otra cosa. Hay personas que alimentan un gran número de intenciones en el curso de su vida. No tiene por qué ser una cuestión de talento, sino de intenciones relacionadas con objetivos triviales o importantes. ¿Cuántas cosas en la vida se quedan en la etapa de la intención sin cumplirse? Hay cosas de esta categoría que no tienen por qué considerarse censurables. Para mostrar lo significativas que pueden ser estas cosas, mencionaré un ejemplo ya conocido por algunos amigos. Goethe se embarcó en su Pandora, una obra poética, y en cierto momento se estancó. Una vez expliqué lo que le ocurrió a Goethe al escribir Pandora de la siguiente manera. La propia grandeza que había concebido el plan del poema le impidió contemplar la obra. Fue incapaz de desplegar el poder por el que el plan podría haberse convertido en realidad. No fue por defectos, sino en cierto modo por su grandeza, por lo que Goethe se vio impedido de completar la Pandora. Lo mismo ocurrió con otras obras suyas, las dejó inacabadas. El fragmento de Pandora muestra que Goethe se impuso unas exigencias artísticas tan considerables que sus facultades, incluso en lo que se refiere a la forma exterior del poema, simplemente no fueron capaces de llevar a cabo todo el poderoso plan con la misma facilidad que el fragmento con el que tuvo éxito. Se trata evidentemente de un ejemplo de intención incumplida.
Por lo tanto, un hombre puede quedarse atrás en sus talentos debido a la pereza o a los defectos de carácter o de intelecto, pero la otra posibilidad es que no pueda llevar a cabo sus intenciones en asuntos pequeños o importantes. Ahora bien, hay algo grande en un poeta que no completa una obra como Pandora, pero toda imperfección en el hombre es inscrita por él en la crónica de la Akasha en la esfera lunar, y así una abundancia de deficiencias e imperfecciones se presentan ante el ojo del vidente en el reino entre la Tierra y la Luna. Las imperfecciones humanas, sean nobles o no, se registran fielmente allí. Se pueden encontrar casos en los que a través de la salud física, a través de una constitución corporal, proporcionando una buena base para los dones intelectuales, un hombre habría sido capaz de lograr ciertas cosas, pero no lo hizo. Lo que podría haber llegado a ser, pero que no llegó a ser cuando atravesó el portal de la muerte, está inscrito en la crónica de la Akasha. No hay que imaginar que el fin de Pandora está inscrito de alguna manera en la esfera lunar. Lo que está inscrito tiene que ver con el cuerpo astral de Get, es decir, que había concebido un plan grande y de largo alcance y solo cumplió una parte de él. Todas estas cosas, incluso las triviales, están inscritas entre la esfera de la Tierra y de la Luna. Una persona que toma una resolución pero no la ha llevado a cabo antes de su muerte, inscribe el hecho del incumplimiento en esta esfera. Una promesa no cumplida, por ejemplo, no se inscribe hasta más tarde, en realidad no hasta que se alcanza la esfera de Mercurio. Una resolución no cumplida, sin embargo, se inscribe en la esfera de la Luna. Todo lo que nos afecta, no solo a nosotros, sino también a los demás, no se inscribe inmediatamente en la esfera de la Luna, sino más tarde. Cualquier cosa que nos afecte como individuos, que nos mantenga atrasados en nuestra etapa de evolución adecuada y que por tanto denote imperfección en nuestro desarrollo personal, se inscribe en la esfera de la Luna. Es importante darse cuenta de que nuestras imperfecciones, especialmente las que no tenían por qué ser inevitables, están inscritas en la esfera de la Luna. No hay que pensar que en todas las circunstancias tales inscripciones sean algo terrible. En cierto sentido puede ser del mayor valor y significado. Dentro de un momento hablaremos del significado y propósito de estas inscripciones en la crónica de la Akasha. En primer lugar, hay que subrayar que a medida que la persona se expande hacia otras esferas, todas sus imperfecciones se inscriben allí. Se expande de la esfera de la Luna a la esfera de Mercurio. Estoy hablando enteramente desde el aspecto del ocultismo, no desde la astronomía ordinaria. Algo está inscrito por él en todas las esferas, en la esfera de Mercurio, en la esfera de Venus, en la esfera del Sol, en la esfera de Marte, en la esfera de Júpiter, en la esfera de Saturno e incluso más allá. Sin embargo, la mayoría de las inscripciones se realizan hasta los límites de la esfera del Sol, ya que, como oímos en la última conferencia, fuera de la esfera del Sol, el hombre tiene que ajustar principalmente los asuntos que no se dejan solo a su discreción individual. Así pues, después de haber desechado más o menos completamente lo que todavía le atrae a la Tierra, el hombre viaja a través de las esferas planetarias, incluso más allá de ellas. El contacto así establecido con las fuerzas correspondientes le proporciona lo que necesita en su evolución entre la muerte y el nuevo nacimiento. Cuando en la última conferencia hablé de que el hombre entraba en contacto con las jerarquías superiores y recibía los dones que éstas le otorgaban, era lo mismo que decir que su ser se expande en el cosmos. Cuando la expansión se ha completado, se contrae de nuevo hasta que se ha vuelto lo suficientemente diminuto como para unirse como semilla espiritual con lo que viene de los padres. Esto es, en efecto, un misterio maravilloso. Cuando el ser humano atraviesa el portal de la muerte, él mismo se convierte en una esfera en constante expansión. Sus potencialidades de alma y espíritu se expanden. Se convierte en un ser gigantesco y luego vuelve a contraerse. Lo que tenemos dentro de nosotros se ha contraído, de hecho, del universo planetario. Literalmente llevamos dentro de nosotros lo que hemos vivido en un mundo planetario.